Hola, queridos estudiantes. Hoy tenemos la tercera y última parte de esta clase de pares craneales. Hoy revisaremos desde el par 8 hasta el número 12. Recordar nuevamente que aquí estamos viendo los orígenes aparentes de cada uno de los pares craneales y estaría ya en la primera parte vimos del par 1 al 4, en la segunda parte vimos del 5 al 7 y hoy estaremos revisando del 8 al número 2. Antes de hablar del octavo par craneal, algunos hitos anatómicos relevantes. Aquí tenemos la estructura del órgano del oído, el cual tenemos un oído externo que va a estar compuesto por lo que es la oreja con todos sus reparos anatómicos, el conducto auditivo externo, el también muy conocido como el CAE, que va a tener su límite a nivel de la membrana timpánica. Luego tenemos el oído medio, que va a estar formado desde la membrana timpánica y la serie de huesecillos. Y vamos a tener finalmente el oído interno, que ya va a estar dentro de la porción petrosa del hueso temporal, donde nosotros vamos a encontrar el órgano eh, de la audición, que va a estar dentro de la cóclea, y vamos a encontrar el órgano vestibular formado por utrículos sacros y canales semicirculares. Desde esto se va a estar llevando la información a través del nervio vestíbulo coclear, que es el octavo par craneal. Dentro de las estructuras más relevantes de oído, estas se van a revisar precisamente en la clase que tenemos de oído, que las estaremos subiendo próximamente. Hay que destacar que el CAE, el oído externo, tiene una porción que va a ser cartilaginosa y una porción que va a estar formada por tejido óseo. En el caso de el oído medio vamos a tener la membrana timpánica y una serie de huesecillos que lo que van a hacer que las ondas sonoras que ingresen por el CAE generen una vibración, lo cual va a generar movimientos desde la membrana y va a desencadenarse a través de los huesecillos, el maleus, el incus y el estapedio, y el estapedio va a actuar literalmente como una bomba al vacío que va a mover el líquido que se encuentra dentro de dentro de la cóclea. El nervio vestíbulo coclear es un nervio que va a tener su origen aparente en el bulbo, o sea, en el surco bulbo pontino. Va a atravesar o va a dirigirse hacia anterior para cruzar el conducto auditivo interno junto con el nervio facial y el facial accesorio. El nervio vestíbulo coclear es un nervio que es de tipo simple, es solamente sensorial en este caso, y lleva información de equilibrio y audición. Ya usa información de tipo vestibular y audición. Ahí nosotros tenemos una ampliación del conducto auditivo interno y cómo va uniéndose el nervio coclear, que viene de la cóclea llevando la información auditiva, y el nervio vestibular o la parte vestibular, que lleva información desde el utrículo sacro y canales y las ampollas de los canales semicirculares para poder unirse, salir por el conducto auditivo interno y dirigirse hacia, hacia el tronco encefálico, donde nos vamos a encontrar con tanto los núcleos vestibulares y los núcleos cocleares. Hay una segunda ampliación de esta estructura. Nosotros ya la habíamos revisado cuando vimos el nervio facial, pero ahora nos vamos a quedar solamente en aquellos hitos que están asociados a el nervio coclear, que nuevamente viene de la cóclea, el cual está recibiendo la información que viene desde el órgano de Corti. Y en el caso del nervio vestibular, vamos a tener la información que viene del utrículo, del sáculo y de las ampollas de los canales semicirculares. Las ampollas de los canales semicirculares van a estar llevando información sobre los movimientos rotacionales de la cabeza.
el utrículo va a estar llevando información sobre el desplazamiento horizontal y el sáculo información sobre el desplazamiento vertical. ¿Ya? A pesar de que este tiene dos ramificaciones, el nervio, una vez que sale del meato auditivo interno, se une y forma un solo nervio, que es el vestíbulo coclear. Ahora vamos ya al nervio glosofaringio, que es el noveno par craneal. En este nos vamos a extender un poco más en cuanto a su definición, ya que el vestíbulo coclear va a estar asociado principalmente al oído, y tenemos una clase completa de eso. El nervio glosofaringio tiene su origen aparente en el surco retroolivar, ya nace desde posterior a la oliva, justo por inferior al nervio vestíbulo coclear, atraviesa por el foramen yugular, al igual que el nervio vago y el accesorio. Dentro de su origen real, tiene varios núcleos, debido a que el nervio glosofaringio es un nervio de tipo complejo, ya que tiene información sensitiva, información motora, sensorial. Recuerden que hicimos la diferencia entre sensitivo y sensorial. Cuando hablamos de sensitivo, es información de los sentidos generales, presión, temperatura, dolor, etc. O sea, no es excepción, no dolor. Y cuando hablamos de sensorial, es con un órgano sensorial específico. En este caso es el sentido del gusto, del tercio posterior de la lengua. También lleva información de tipo autonómica, ya que va a llevar información de tipo parasimpática para el control de la glándula parótida. Entonces los núcleos asociados al nervio glosofaringio van a ser el núcleo salivatorio inferior, que va a estar asociado a la información de tipo parasimpática. El núcleo ambiguo, que va a estar asociado a la función motora. Además va a tener unas eferencias hacia el tracto espinal del nervio trigémino, que es a donde van a estar llegando las aferencias sensitivas, y además va a llegar algunas aferencias al núcleo del tracto solitario, que es el que va a estar llevando la información, donde va a estar llegando la información del gusto. Un dato anexo es que el núcleo del tracto solitario también es quien detecta los cambios de la presión arterial a nivel del seno carotidio y del arco de la aorta, y también va a estar llevado por los nervios, en este caso del seno carotidio, del glosofaringio y del arco de la aorta del vago. Así que ahí tenemos una función extra asociada a la sensibilidad visceral. Aquí nosotros cabe destacar dentro de todas estas estructuras lo que son las estructuras marcadas por letras mayúsculas, que corresponden a las ramas terminales del nervio glosofaringio. Entre ellos tenemos la rama tonsilar, tenemos la rama lingual, la rama faríngea, ya el ramo carotidio, el ramo muscular. Ya, entonces si nosotros vamos mirando nuevamente desde la zona del tronco cefálico, lo primero que vamos a ver es el núcleo espinal del nervio trigémino, y desde ahí vamos a estar viendo que va a estar llegando una información asociada a lo que es la información sensitiva. Desde el oído externo vamos a tener información desde la zona faríngea, desde las tonsilas, desde la zona posterior de la lengua. En el caso del núcleo del tracto solitario, tiene dos porciones: una porción craneal, que es o rostral, que es la porción gustatoria, que está llegando la línea verde que va desde la lengua, del tercio posterior de la lengua, que lleva información del gusto. Ya iba a ir por el ramo lingual. Va a dirigirse hacia posterior y va a llegar a la zona superior del núcleo del tracto solitario. Pero el núcleo del tracto solitario también tiene una porción sensitiva visceral, y que
cuya información viene descendiendo o ascendiendo desde la arteria carótida, específicamente del seno carotidio, porque finalmente los cambios de presión van a ser detectados por este nervio y van a ser llevados hasta el núcleo del tracto solitario. Vemos ahí también el núcleo ambiguo, que está con amarillo, que es un núcleo de tipo motor, branquial y visceral, y vamos a tener ahí su emergencia, que va a estar llevando información hasta el músculo estilofaringeo, que es el único músculo al cual el glosofaringeo va a dar inervación. Y finalmente, del núcleo salivar inferior, vamos a ver de que va a ir emergiendo una información que es con la flecha, o sea, con la línea azul, el cual va a llegar a ser sinapsis a nivel del ganglio óptico para posteriormente dirigirse a la glándula parótida y así darle su información de tipo autonómica y que ésta pueda secretar saliva. En cuanto al componente sensitivo general, el cual es aferente, una pequeña parte, va a estar llevando información sensitiva de una pequeña parte del oído externo, la cavidad timpánica, la entrada de la faringe, paladar blando y la tuba faringotimpánica. Entonces a todas esas zonas le da sensibilidad general el nervio glosofaríngeo. En cuanto a dolor, presión y tacto, tenemos algunas prolongaciones centrales para la nocicepción que entran en la médula oblonga, descendiendo por el nervio espinal del trigémino hasta llegar a su núcleo, para luego ascender hasta el núcleo ventral posterior del tálamo y del tálamo hasta la corteza somatosensitiva. La misma vía sería para la presión y el tacto a nivel de consciente. ¿Ya? Entonces, si nosotros vamos mirando el foramen yugular que está a mano derecha, nosotros estaríamos viendo que hay algunas vías que van a estar llegando al núcleo del tracto solitario, a la porción rostral para lo que es la sensibilidad al gusto y la zona inferior para lo que es la presión. En el caso de aquella sensibilidad general, va a estar llegando al núcleo espinal del nervio trigémino para luego ascender al tálamo. En cuanto a la sensibilidad visceral, esta es a nivel subconsciente, ya que está asociado a quimiorreceptores y baroreceptores en el seno carotidio, los cuales van a estar detectando la cantidad de niveles de oxígeno, dióxido de carbono, pH y la presión arterial. Estas sensaciones que van por la rama carotidia hasta el ganglio glosofaríngeo inferior y de aquí al tracto solitario para hacer sinapsis en el núcleo solitario. De aquí en las conexiones con la formación reticular y el hipotálamo para respuestas reflejas para el control de la respiración, presión y el volumen sanguíneo. Por lo tanto, vamos a tener aquí una respuesta que va a estar mediada por el sistema nervioso autónomo. En cuanto a el sensitivo especial, este nervio va a llevar la sensación del gusto del tercio posterior del dorso de la lengua y más asociado a las papilas circunvaladas que van hasta el ganglio glosofaríngeo inferior, pasan por el foramen yugular, ascienden por el tracto solitario, específicamente el núcleo gustatorio, que es la porción rostral o la más alta, hasta el núcleo ventroposterior del tálamo, homolateral principalmente, atravesando el brazo posterior de la cápsula interna para terminar la corteza gustativa primaria en la porción inferior del giro postcentral. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos varias funciones asociadas a lo que es la sensibilidad, pero ahora vamos a revisar lo que ocurre a nivel motor. A nivel de motor branquial, va a estar en respuesta a la formación sensitiva de asociación, va a estar premotora, entre otras. Viaja a través de las corticonuclear,
pasa por la cápsula interna pasando por la cápsula interna y el pedúnculo para hacer sinapsis bilateral con las neuronas motoras inferiores de la porción rostral del núcleo ambiguo. Estos axones se unen a otras modalidades de noveno par, emergiendo como raicillas en el surco posolivar para salir del cráneo por el foramen yugular y ramificarse hacia el proceso estiloides e inervar al músculo estilofaringeo, el cual tiene la función de elevar la faringe en la deglución y el habla. En cuanto a las funciones motoras viscerales, las neuronas preganglionales parasimpáticas se encuentran en el ganglio salival inferior. Estas son influidas por el estímulo provenientes del hipotálamo, por ejemplo, la sequedad de la boca por el miedo, y el sistema olfatorio. Sale del bulbo por el surco posolivar, luego el foramen yugular para llegar al ganglio inferior y de ahí se separa y pasa a ser el componente de la rama timpánica, entrando en la cavidad timpánica y pasa a lo largo del plexo timpánico, que está ubicado sobre el promontorio. Desde ahí forma el nervio petroso menor que atraviesa nuevamente el cráneo para pasar por la superficie interna del hueso temporal y así emerger por el foramen petroso menor. Luego va a descender por el foramen oval y hará sinapsis con el ganglio óptico. Aquí desde este ganglio va a salir la neurona postganglional, que se unen al nervio auriculotemporal, que es rama de B3, para aportar fibras secretomotoras a la glándula parótida. Un dato importante es que los nervios simpáticos vienen del plexo simpático que rodea la arteria carótida externa, ¿ya? Así que la información que da el nervio glosofaringeo es solamente de tipo parasimpática. Y aquí estamos viendo ya el componente visceral del nervio glosofaringeo, cómo va recorriendo, cómo se forma el nervio petroso menor, cómo desciende por el foramen oval, cómo hace sinapsis en el ganglio óptico, cómo se pasa al nervio auriculotemporal, que es de B3 para llegar finalmente a la glándula parótida. Aquí nosotros estamos viendo en el plexo faringeo cómo viene descendiendo el glosofaringeo por la cara posterior, viene descendiendo por el nervio, o sea, por el foramen yugular, pasando por la zona retrofaringea. Ahí nosotros vemos el músculo constrictor de la faringe, al cual le está dando una inervación, y cómo va a seguir descendiendo, y para descender va a pasar entre lo que es el músculo estiloioideo, el estilofaringeo y el constrictor medio, y ahí se dirige hacia la cara anterior o la cara posterior de la faringe, pero por la cara interna. Y aquí tienen un cuadro resumen que está bastante bueno sobre todo lo que hablamos, sobre todas las funciones del nervio, sobre los núcleos de donde viene la información y la función de cada una. Ya pasando ahora al nervio vago. Una característica del vago es que su nombre no es que sea un vago de que no haga nada, sino que es un nervio que vaga o que recorre gran parte del cuerpo. Ya va dando inervación desde lo que es la zona del cuello hasta la flexura esplénica del colon, ya que ahí es donde se genera el cambio de simpático a la zona parasimpática inervada por el vago, y se cruza con las fibras parasimpáticas que vienen del plexo sacro. El nervio vago también es un nervio que tiene su origen aparente de tipo retroolivar y también va a descender por el foramen yugular, y es un nervio de tipo complejo porque también tiene información de tipo sensitiva, sensorial, motora visceral y autonómica.
Dentro de lo que es el recorrido del nervio vago, en el bulbo las fibras se conectan con el núcleo espinal del nervio trigémino para la sensibilidad general. También se conectan con el núcleo del tracto solitario para la sensibilidad visceral, específicamente con la porción inferior del núcleo tracto solitario. Tiene experiencias que nacen del núcleo ambiguo, que da la información motor braquial. Y además tiene el núcleo dorsal del vago, que es motor visceral parasimpático. Sale junto al nervio glosofaringeo del surco posolivar y emerge del cráneo a través del foramen yugular. Sobre el nervio hay dos ganglios sensitivos, el superior yugular y el inferior, que es el nodoso. El primero está ubicado en la fosa yugular del hueso temporal en la porción petrosa, que junto con el occipital forman el foramen yugular. Y aquí el vago está en relación con el bulbo yugular, que vendría siendo la yugular interna. Y contiene el glumus yugular, células similares a las neuronas que controlan, igual que el seno carotidio, lo que es cambios de la presión. Al salir del foramen yugular está el ganglio nodoso o el ganglio inferior. Hay un tramo corto del vago que discurre junto al 11º par para luego separarse y volverse a unir con las fibras vagales pasando por el ganglio inferior o el ganglio nodoso. En el cuello, el vago discurre en la vaina carotidia entre la vena yugular interna y la carótida común, y van a estar envueltas por esta vaina, que es una fase del cuello que se llama la vaina carotidia. Desde ahí van a estar saliendo algunas emergencias del vago, que va a ir a dar inervación a la zona de la laringe, pero va a tener un camino hacia inferior para ir a formar lo que ya son los plexos esofágicos, cardíaco, pulmonar, para dar información parasimpática a estas estructuras. El nervio vago va a dar dos ramas, el nervio laríngeo superior y el nervio laríngeo recurrente. El nervio laríngeo recurrente derecho llega a nivel de la subclavia para luego ascender al costado de la tráquea, mientras que el izquierdo vuelve a subir a nivel del arco de la aorta. A esta altura trae relación con el plexo cardíaco, esofágico y pulmonar. Esto tiene una importancia bastante relevante, sobre todo para el tema de las cirugías. El nervio laríngeo recurrente tiene la función de inervar las cuerdas vocales o los pliegues vocales para que se genere el vibrato y el sonido. Este nervio muchas veces es pasado a llevar en las cirugías de tiroides, y eso puede generar algunas situaciones de disfonías o afonías en los pacientes que tienen esta intervención. En cuanto a la sensibilidad general, transporta información de tipo nociceptiva, tacto y temperatura de la laringe, tanto de la faringe, de la concha, la piel del oído externo y del CAE, del conducto auditivo externo. También lleva información sensitiva general de la superficie externa de la membrana timpánica y meninges de la fosa craneal posterior. También da sensibilidad a las cuerdas vocales y a la subglotis, que van con las fibras viscerales del nervio laríngeo recurrente. Mientras que la sensibilidad general de la supraglotis con las fibras viscerales del nervio laríngeo interno, abandonando la laringe a través de la membrana tiroidoidea, asciende en el cuello uniéndose con el laríngeo externo, que es un nervio de tipo motor branquial, para
formar el nervio laringio superior, que luego se unen al vago para alcanzar el ganglio inferior o nodoso, fuera del foramen yugular. La sensibilidad de la concha y cae en la piel del oído externo y la cara externa del tímpano es por la rama auricular que llega al ganglio inferior, mientras que el meningio llega al ganglio superior. Cuando ingresa al bulbo descienden con el tracto espinal del trigémino, luego al tálamo y finalmente a la corteza somatosensorial. En el caso de la sensibilidad visceral, recordemos que esta es una sensibilidad de tipo no consciente. Los nervios de las vísceras abdominales se unen con los nervios gástricos del vago. Estos atraviesan el hiato esofágico para unirse a los plexos esofágicos, el cardíaco y el pulmonar. Y también converge en el esófago y continúan ascendiendo por el tórax. La explicación de los plexos simpáticos y parasimpáticos, recuerden que fueron revisados en la clase del sistema nervioso autónomo. Sin embargo, los nervios vagos se unen con los nervios que transportan sensibilidad visceral desde los varoreceptores del arco de la aorta y quimiorreceptores, la subglotis por el nervio recurrente, o sea, el nervio laringio recurrente, supraglotis por el nervio laringio interno, la membrana mucosa epiglotis, base de la lengua y pliegues ariepiglóticos en el plexo faríngeo. Las fibras van a pasar por el ganglio inferior y entran al bulbo y descienden por el tracto solitario. Desde el núcleo se hacen conexiones bilaterales para el control de las funciones en reflejo cardiovascular, respiratoria y gastrointestinal, con áreas de formación reticular e hipotálamo. Las conexiones con el núcleo dorsal del vago permiten las fibras parasimpáticas del vago contra las respuestas reflejas de este tipo. En cuanto a lo que es la inervación motora, primero va a ir desde la zona de la corteza, del área motora, premotora, entre otras, va a pasar por la cápsula interna, llegando al núcleo ambiguo, el que también recibe señales sensitivas del trigémino y del núcleo tracto solitario, iniciando respuestas reflejas como el tos, el vómito, etc. Al igual que las fibras sensitivas, van con el nervio van con el accesorio para luego volver a unirse. Salen por el foramen yugular para ir hacia los músculos constrictores y los intrínsecos de la laringe. Las tres grandes ramas son la rama faríngea, laringe superior y laringe recurrente. A nivel del constrictor medio, para inervar al músculo faringe, menos al músculo estilofaringeo, que es parte o es inervado por el noveno par craneal. Y tensor del velo, que es inervado por V3. ¿Ya? Entonces, todos los músculos faringios, excepto el estilofaringeo, que va por el 9, y el tensor del velo del paladar, que va por V3, son inervados por el nervio vago, por la rama motora. El músculo cricotiroideo y el constrictor inferior van a ser inervados por la rama laringea externa, que viene del nervio laringio superior, que es principalmente sensitivo excepto por esta rama. Y las ramas del plexo faríngeo que van al paladar y la faringe. La rama laringea recurrente inerva todos los intrínsecos de la laringe, menos al cricotiroideo, porque como dijimos, viene por el laringio superior. Pregunta de prueba. Entonces, las ramas, ahí vamos a poder visualizar las ramas faringea, laringe superior y el laringe recurrente. Rama faringea, ya dijimos que va a inervar a todos los músculos de la faringe. El músculo, excepto al estiloideo y al tensor del velo del paladar. Tenemos el laringe superior, que va a ser principalmente sensitivo, pero va a tener una rama externa que va a inervar al cricotiroideo. Y el laringe recurrente, que es el que va a dar inervación a todo el resto de la musculatura
intrínseca de la laringe. Aquí nosotros estamos viendo una vista posterior de la faringe y laringe. Se sacó toda la mucosa que está recubriendo lo que es la zona de la epiglotis, el pliegue aritenoepiglótico, y nosotros podemos ver el cartílago. Vemos cartílago epiglotis, vemos la musculatura intrínseca, que recuerden que iba a ser inervada por el músculo laringio recurrente, pero vamos a ver en la cara interna de la laringe que está ingresando un nervio que es la rama interna del nervio laringio superior, y este va a estar dando información de tipo sensitiva a toda esta zona. En cuanto a el nervio vago, ahí tenemos el nervio laringio superior, que tiene una rama interna y una rama externa. La rama interna es la que ingresa, la que vimos recién en la diapositiva anterior, que va ingresando para dar información sensitiva, y la rama externa, que es quien va a ir a inervar al nervio, o sea, al músculo cricotiroideo. En la imagen del lado derecho nosotros vamos viendo la rama interna del laringio superior, que da información sensitiva, y vemos que viene desde inferior ascendiendo el nervio laringio recurrente para dar inervación motora al resto de los músculos intrínsecos de la laringe. Aquí tenemos un modelo real, donde con el número 1 tenemos el nervio miloioideo, que es rama de B3, que va a dar inervación tanto al músculo miloioideo como al vientre anterior del digástrico. Con el número 2 tenemos la arteria tiroides superior, que es la primera rama de la carótida externa. Con el número 3 vamos viendo el nervio vago, que lo reconocemos debido a que está muy cerca de lo que es la arteria carótida. Dentro de lo que es la porción motora visceral, las neuronas se unen en el surco motor dorsal del vago para llevar información al pulmón, hígado y páncreas. Antes de salir de la médula oblonga, las fibras atraviesan por el tracto y núcleo espinal del nervio trigémino para luego continuar con el recorrido antes mencionado. Y en el núcleo ambiguo, el plexo cardíaco, estas neuronas son influidas por el hipotálamo, sistema olfatorio, información reticular y tracto solitario. A nivel de la faringe y la laringe, las glándulas que son mucosecretoras van a ser inervadas por este nervio, y las ramas pulmonares generan vasoconstricción y las esofágicas van a generar peristalsis. Y aquí tenemos el recorrido de las distintas estructuras que van a ser inervadas. Aquí una cosa interesante que hay que destacar en esta imagen es que estamos viendo cómo se viene generando lo que es el nervio vago, ya con sus ramas descendentes hacia lo que son las que estuvimos viendo que era de tipo parasimpático, pero lo que estamos viendo aquí corresponden a la ramificación de tipo simpática, que viene desde lo que es la zona tóraco-lumbar, y cómo estas van ascendiendo para dar información de tipo simpática a las zonas de la cuello y son algunas zonas de cabeza. Y tenemos aquí el resumen, al igual que con el glosofaringio, para que tengan en base a la modalidad de las fibras cuál es el núcleo que corresponde y la función respectiva. Además tenemos un segundo cuadro de resumen que habla sobre la localización de las ramas y la modalidad. Entonces nosotros vamos viendo cuáles ramas tienen en qué función. Vamos con el nervio accesorio. Este es un nervio que que también se conoce como el nervio espinal. Tiene su origen aparente también a nivel desde el surco retroolivar, pero se va también por el surco anterolateral. Tiene dos orígenes reales, que vendría siendo
parte del núcleo ambiguo y además el nervio espinal del nervio accesorio. El nervio accesorio es un nervio, o sea, el nervio accesorio es un nervio que va a ir literalmente ascendiendo, o sea, a formar de manera ascendente para ingresar al cráneo por el foramen yugular y luego descender por el foramen, o sea, asciende por el foramen magno y desciende por el foramen yugular, junto con el vago y el glosofaringio. La función del nervio accesorio es dar inervación a los motora a los músculos esternocleidomastoideo y trapecio, como una función primordial para el músculo, o sea, para la fonoaudiología, es porque tienen una vital importancia para la postura durante la deglución. Entonces ahí vemos la formación del núcleo, o sea, del nervio accesorio, el cual, como les había dicho, asciende por el foramen magno para luego descender cruzando el foramen yugular y dar inervación a lo que es el músculo esternocleidomastoideo y al músculo trapecio. El nervio hipogloso es un nervio que nace del surco preolivar, ya nace desde anterior a la oliva. Su origen real es el núcleo del nervio hipogloso, que es un núcleo de tipo motor. Va a dirigirse hacia anterior, atravesando el canal hipogloso. Desciende. Una vez que desciende medial a lo que son el noveno, el décimo y onceavo par craneal, o sea, al glosofaringio, al vago y al accesorio. Luego va a transcurrir entre la carótida interna y la yugular interna y en la profundidad del vientre posterior del digástrico, cruzando hacia afuera por la bifurcación carotidia. Ya es muy común que, sobre todo en imágenes cadavéricas, uno tienda a confundir el nervio hipogloso con el tendón intermedio del digástrico. ¿Ya? Entonces, uno para localizar dónde está el hipogloso, uno localiza el digástrico y en el vientre inferior, ahí vamos a localizar levemente inferior y medial el nervio hipogloso. El nervio hipogloso va a ir a inervar a todos los músculos intrínsecos y 3/4 de los músculos extrínsecos de la lengua, excepto el palatogloso, que va a estar inervado por el nervio vago. ¿Ya? Por lo tanto, si nosotros hablamos de la inervación del hipogloso, va a dar inervación a todos los músculos intrínsecos. Eso implica al transverso, al vertical, longitudinal superior, longitudinal inferior. Y además de los glosos, vamos a tener el estilogloso, el geniogloso, el iogloso. ¿Ya? Y el que no va a estar va a ser el palatogloso porque es inervado por el nervio vago. Aquí esto es bastante interesante porque las señales gustatorias y táctiles que pasan por el tracto espinal del nervio trigémino, el tracto solitario y formación reticular van a actuar sobre el núcleo del hipogloso para reflejos como la deglución, la succión y la masticación. Ya, a pesar de que este nervio es netamente motor, finalmente va a generar estos reflejos por la sensación de tener texturas o información que venga desde la zona de la cavidad bucal. ¿Ya? La mayor parte de las proyecciones de la corteza son bilaterales, excepto la del geniogloso, que es contralateral. Y como los núcleos se encuentran cercanos entre sí, una lesión de uno suele afectar al otro y producir una lesión de tipo bilateral. Ahí tenemos el descenso del nervio hipogloso y como yo les decía, hay que ir a ubicar el tendón del músculo digástrico y nosotros vamos a encontrar ahí muy cercano el
nervio hipogloso, que va a estar pasando primero por por externo al músculo hiogloso, pero después se mete por profundo al músculo milohioideo. Y ya para finalizar, recuerden de que nosotros tenemos dentro de nuestra estructura craneal las meninges, y los nervios van a atravesar por las meninges. No es que esté el encéfalo y vaya a pasar directamente por cada uno de los forámenes. Hay que recordar de que hay un espacio de cada uno de los por cada una de las meninges para que pueda ser atravesada por los nervios. ¿Ya? Y si uno lo mira en esta imagen, se ve el orden de los nervios y por qué tienen esta numeración, ya que van en orden desde anterior y superior hacia posterior e inferior. Esta imagen muestra finalmente la mayoría de los nervios. La idea es que ustedes puedan revisar la imagen y identificar cada uno de los nervios y a qué corresponden, porque aquí estamos viendo ramos principalmente intermedios o terminales. Se ven los terminales del trigémino. El que no se ve aquí son los del facial, pero sí se ven algunas ramitas como el estiloioideo posterior. Pero principalmente la idea es reconocer el accesorio, el vago, el hipogloso y la tercera rama de el nervio trigémino. Y finalmente aquí tenemos un cuadro resumen de todos los pares craneales para que ustedes puedan revisar en sus casas. Y ya esto ha sido la clase de pares craneales. Dentro de los próximos días estaremos enviando la clase de oído. Que tengan un buen día, buena tarde, buena noche, etc. Nos vemos.